Romanos 12, del 4 al 8. Esa va a ser nuestra lectura del día de hoy. Yo sé que lo hemos estudiado, lo hemos leído varias veces. Y saben, hermanos, que cuando yo era más joven y estaba en un estudio en el que tenía que ir, a veces casi por obligación, repetíamos constantemente el mismo verso. Y yo prácticamente le decía, o me decía a mí mismo, ¿y para qué el hermano repite tanto lo mismo si ya lo leyó la semana pasada? ¿Por qué no se va directo al grano? ¿No? Era lo que yo decía. Pero después, cuando ya entré a estudiar en los seminarios y conferencias de predicación, exposición, interpretación, etcétera, lo que decían los hermanos era que es bueno leer la Biblia una y otra vez porque si lo leemos una sola vez después se nos olvida dónde está. Entonces cada vez que estudiemos vamos a tener que hacer esa dinámica de repetición y ahora soy yo el que repite una y otra vez. Y bueno, pues es bueno que aprendamos lo que la Biblia dice, amén. Entonces vamos a leer del 4 al 8, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad y el que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría. Esos son los textos. Recuerden que estamos en el libro de Romanos. Estamos estudiando lo que Pablo nos dice en su carta a los romanos. Y dentro del relacionamiento con uno mismo, Pablo presenta el tema, la doctrina de los dones. Los dones. La única institución que Cristo estableció fue la iglesia. Cristo fue el que instituyó la iglesia. Ok, y hay dos puntos que considerar aquí. Dios establece la institución y dice, ustedes ahora son la iglesia. Y cuando establece la iglesia dice lo siguiente, no los dejaré solos, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que para nosotros es el segundo Consolador. El primer Consolador fue Cristo. El segundo Consolador fue el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, ¿cierto? Ese es el concepto básico que nosotros hemos aprendido aquí. Ok, piensen en esto. Cristo establece la iglesia, nos deja el segundo Consolador, el Espíritu Santo, para guiarnos, pero a su vez no nos deja con las manos vacías, sino que nos da herramientas para defender la integridad o la santidad de la iglesia. Cualquiera sea el nombre, es para lo mismo. ¿Se imagina usted, y ayúdame a reflexionar esto, trate de también abrir su opinión, ¿se imagina usted, hermano, que Cristo hubiera dejado la iglesia, al Espíritu Santo, en manos nuestras? ¿A la iglesia? ¿Qué hubiera sucedido si la iglesia hubiera estado sin los dones? ¿Qué hubiera sido de la iglesia si la iglesia no tuviera los dones espirituales? Que quedara nuestra propia naturaleza dirigiendo a la iglesia. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué creen ustedes que podría haber sucedido?
no crece, caos, desorden, se destruye. Se destruye. La iglesia no hubiera sobrevivido a nuestra propia naturaleza. Porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Yo hubiera querido que la iglesia perfecta sea de esta manera y el otro grupo hubiera querido que la iglesia sea de esta otra manera. Aún así, teniendo los dones espirituales como herramientas, aún así, la iglesia cuesta de que se mantenga unida localmente e institucionalmente. Cuando me refiero a institucionalmente, me refiero a todas las denominaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden tener ya el grado de importancia de los dones, ¿sí? O sea, es importante los dones que hemos recibido, ¿no? Por esta misma razón es importante darle una reflexión y estudio a este tema de los dones y lo que hemos visto la semana pasada. Si ustedes ya vieron, los que no pudieron venir vieron la clase virtual ahí que subí en YouTube. Pablo nos habla de dos tipos de dones, los dones de habla y los dones de servicio. ¿Cuáles son los dones del habla? Profecía, enseñanza, exhortación. Chiturín, ¿puedes cerrar? Entonces, aquí tenemos los dones de habla. Profecía, enseñanza, exhortación. Y de servicio, pues servicio, compartir, liderazgo, que en nuestra versión dice preside, y misericordia. En otras versiones va a decir presidencia, y presidencia es de presidente, presidente es de dirigir, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver solamente los dones del habla. Hoy vamos a ver los dones del habla. Pero antes tenemos que entrar a este parámetro para que nos vayamos recordando lo que hemos estudiado y visto la semana pasada. Pregunto, se me cayó el gis, parece, ¿no? Aquí está, gracias. Lo estaba pisando. Nosotros vamos a ver los dones del habla hoy. La semana pasada ya empezamos con el de profecía, así que vamos a hacer un resumen acerca del don de profecía. Y quiero comenzar con lo siguiente porque es bueno que lo tengamos muy presente. ¿Cuál es la diferencia de la profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Ah, muy bien. Oficio y don. ¿Sí? Don de profecía. En el Antiguo Testamento era un oficio, en el Nuevo es el don. En el Antiguo Testamento, Dios, escuchen esto porque ahora van a encontrar coherencia con doctrinas que ya hemos estudiado antes. En el Antiguo Testamento, Dios llamaba a un hombre y lo revestía de su Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo no estaba derramado sobre todos, sino que el Espíritu Santo era derramado sobre una sola persona con un fin determinado, con una misión determinada o en un tiempo determinado, ¿no? Entonces conocemos que Dios vino, o el Espíritu Santo vino, que es lo mismo, Dios vino sobre algunos hombres. Antiguamente, después de la conquista, vino el periodo de los jueces y el Espíritu Santo solo vino en alguno de ellos, en algunos jueces. Algunos conocidos y famosos eran Sansón, ¿verdad? Vino por un tiempo limitado, durante un tiempo, bajo una misión explícita y pues con una misión explícita. Entonces vino sobre los jueces como Sansón y Jebrey y otros más, ¿no? Entonces
esa era la característica. Después, en el tiempo de los profetas, el Señor revestía de su Espíritu Santo, le daba poder para testificar, hablar palabra de Dios, y luego terminaba su ministerio o su vida, porque en el caso de los profetas eran profetas desde que los llamaban hasta su muerte, ¿no? Esa es la característica entonces de la profecía en el Antiguo Testamento. De hecho, conocemos muy bien la profecía de Joel, que siempre saco a mención aquí, que Joel dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y esto se cumplió en Hechos. En el libro de Hechos, cuando en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes. Y ahora sí, en el Nuevo Testamento, escuchen, en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes que estaban ahí. ¿Para qué? Fueron revestidos de poder para testificar, sinónimo de testificar. Profetizar, sinónimo de profetizar. Hablar, exponer, proclamar. ¿Qué hicieron los 120 que estaban en Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Descendieron del aposento alto, ya no estaban escondidos y recibieron el poder para proclamar, testificar, profetizar. Habla, ¿no? Con el habla. Y ahí, entonces, la profecía se vincula con el don de profecía. Es importante tener esto en cuenta, hermanos, para que nosotros podamos defender esta postura bíblicamente, ¿no? Muchas veces nos cuestionan sobre el tema de la profecía, pero lo vinculan a la profecía predictiva. Ese tipo de don se desapareció cuando se acabó el oficio de profeta. ¿Y quién fue el último profeta? Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí? Y ahí se acabó el oficio de profeta. ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Viene uno mayor que mí, ¿no? Viene la predicción que hacía. Por lo que la profecía en el Nuevo Testamento significa proclamar las Escrituras. La profecía en el Nuevo Testamento significa proclamar las Escrituras o la palabra de Dios. Ayúdenme por favor a leer 1 Corintios 14:3 y 14:31. ¿El mismo hermano u otro? 1 Corintios 14:3 y 1 Corintios 14:31. ¿Sí? Explíquemelo. ¿Y exhorta para qué? Consolación. Y consolación. Entonces el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿no? 1 Corintios 14:31, ¿quién lo tiene? Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Explícamelo. Tocó fácil. ¿Cómo? ¿No solo el pastor? ¿No solo el pastor entonces? Todos pueden hablar. Entonces, asumimos el sacerdocio como hombres, como padres, como hijos incluso, cuando los padres se aflojeran un poco. Asumimos el sacerdocio cuando decimos, ya, hace tiempo que no hacemos un devocional familiar, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias porque he estado estudiando, leyendo lo que aquí dice, lo que hemos aprendido, o recordar lo que hemos aprendido en el estudio, y vamos a hacer el devocional familiar para que nuestra familia esté alineada a la intimidad con Dios, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí él, ella o el hijo o los hijos?
Está profetizando. Hablando, proclamando la palabra de Dios. Entonces, la proclamación de las Escrituras contienen estas cualidades que acabo de mencionar. Ya no tenemos profetas de oficio, tenemos solamente el don de profecía. ¿Cómo definiríamos entonces la profecía? Yo aquí puse el mejor resumen. La profecía significa explicar el texto bíblico cuidadosamente. Significa explicar el texto bíblico cuidadosamente, entendiendo que son las palabras de Dios las que se interpretan, no nuestras palabras. Quiero hacer un paréntesis. Hermanos, si usted va a exponer la palabra de Dios o quiere hacerlo, hay un sincretismo peligroso cuando se hace. Porque si yo voy a exponer las Escrituras, tengo que hablar de las Escrituras. Pero a veces queremos hacer un devocional en casa. No sé si ustedes lo han hecho, pero nosotros lo hacíamos en casa. El primo, la prima, o los familiares, o los amigos, o en la reunión de jóvenes nos parábamos y como no sabíamos interpretar, lo que hacíamos era contar nuestro propio testimonio, que generalmente era... Está buena, esa no la sabía. Testirollo. Yo me la sabía como testimonio, pero testirollo no me la sabía. Mira, hay revelación aquí. Entonces, empezamos a contar testimonios propios. El análisis que yo hago como pastor cuando alguien predica aquí en la iglesia o estoy escuchando una predicación es cuánto está dando de opinión, y a veces el hermano se está yendo de una opinión y para poder aclarar su opinión se va a otra historia para aclarar esa opinión. ¿Sí o no? Y después, para dejar más claro la opinión de acá, se va a una tercera historia para dejar claro una opinión, y la palabra de Dios quedó. A veces en el entusiasmo de jóvenes reformados también se implica esto, que comenzamos, el otro día hablamos con hermano Noé sobre eso, se lo comenté, pero a veces predicamos citando a Sproul, a otro comentarista, otro aquí, otro acá y otro acá, porque John dijo esto, porque Mark Clay dijo aquí, porque Hendrickson dijo acá, porque Hernández dijo esto, y la palabra quedó enterrada. Y el hermano Noé me dijo, ¿y Jesús dónde quedó? ¿No? Y yo doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes tienen que tener un pensamiento crítico, constructivo. Si ustedes van a llegar a ser los líderes de la iglesia para elegir al siguiente pastor que se quede o al segundo pastor que se quede aquí, ustedes tienen que, como iglesia madura, elegir que su pastor sepa exponer, proclamar correctamente las Escrituras. ¿Sí o no? Sí, yo creo que el falso profeta no es, el falso profeta es el que dice una profecía falsa, ¿sí? En cuanto a los ultracomentaristas o los testimonios que algunos predicadores ofrecen, yo creo que son errores, pero no es como para considerarlos falsos profetas, porque esos ministerios pueden madurar en algún momento. Mi oración y la oración de ustedes cuando escuchan a personas que deambulan en el texto bíblico y lo dejan bien escondido por allá, hay que orar por ellos para que su ministerio madure, porque siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. E incluso yo mismo de pronto puedo evidenciar que el domingo no estudié lo que tenía que estudiar y empiezo a especular y afuera usted me tira la oreja y me dice, pastor, usted no estudió, ¿eh? Se le notó. Eso, al cuartito. Y usted, hermano, yo les doy esa autoridad para que ustedes lo hagan. ¿Saben por qué?
Porque así como a ustedes a veces les cuesta llegar aquí, como a todos nos cuesta llegar el jueves aquí porque es pesado, tarde, uno también se aflojera. Entonces, si usted me dice, pastor, usted no estuvo a la altura de su estándar, pues me despierta o no. ¿Sí o no? Exhorta. Exhorta. Bien, ahora pasemos, hermanos, al don de enseñanza. El don de profecía ya quedó claro, ¿verdad? Otro don del habla es de la enseñanza. Pablo, dentro de su contexto, nos dice que dentro de la iglesia no solo se necesita o es necesaria la proclamación de la palabra de Dios, sino que también la palabra debe ser explicada. La palabra de Dios debe ser explicada. Hoy en día tenemos grandes universidades de todas las denominaciones, reformadas, no reformadas. Tenemos grandes instituciones, seminarios, donde hay hermanos que no son pastores, pero se dedican a el rol académico y que son admirablemente personas casi eruditas, o bien se dedican exclusivamente a la enseñanza. Ellos no ejecutan la labor pastoral porque todo su desarrollo se implica en lo académico. Sin embargo, Pablo se está dirigiendo aquí a una iglesia local. El contexto es una iglesia local. La iglesia local necesita el don de la enseñanza. Hay hermanos que tienen un carisma espectacular, admirable, que cuando apenas uno lo comienza a escuchar, toda su oratoria y dialéctica pues es tan llamativo, y cómo presenta la palabra de Dios tan bien formulada, clara, práctica, aplicada, fácil de entender. Y por ejemplo, ustedes han escuchado o leído los libros de Sproul, ¿verdad? Tan digerible, o del mismo pastor, ¿cómo se llama el pastor? Piper, John Piper, ¿no? Tan digerible, y como ellos hay muchos más que cuando presentan los textos bíblicos, yo no sé cómo Sproul pudo meter el concepto de teología sistemática en un libro tan pequeño, entendible para toda la iglesia, ¿no? Entonces son admirables, y pues uno dice, no, yo me siento como Moisés al lado de ellos, ¿no? Me tengo que titular como tartamudo delante de tanta buena y bonita capacidad. Entonces, una cualidad del don de enseñanza también se va a evidenciar cuando el creyente pone toda su disposición mental y racional a entender profundamente las Escrituras y desprenderse de lo que aprendió culturalmente, de lo que aprendió por tradición y de lo que aprendió en el transcurso de sus años. Por lo tanto, esa persona que es académico generalmente está buscando ser moldeado por la palabra de Dios, porque nosotros crecimos bajo ese paradigma, el paradigma de lo cultural. Muchas de las doctrinas claramente bíblicas no son aceptadas a veces por algunos cristianos porque culturalmente, o por su tradición confesional, o por la tradición de su denominación, crecieron y aprendieron hasta en los cantos una doctrina determinada, o una enseñanza, ni siquiera doctrina, y no lo van a cambiar absolutamente por nada del mundo, aún habiendo argumento claro bíblico. Entonces, lo que hace el don de enseñanza es decir, me dispongo a ser moldeado por la Escritura, y por eso pesquisa, por eso procura con diligencia, por eso quiere escarbar. Entonces el don de enseñanza se desprende de sus propias ideas para dar lugar, espacio al descubrimiento de lo que la misma Escritura dice. Debemos entender que la Biblia no fue escrita en español. ¿En qué fue escrita? Hebreo y griego. Y en
y porciones de arameo. ¿En qué cultura? Una cultura oriental, ¿no? Entonces, todos esos conceptos son indispensables tenerlos en cuenta cuando el don de enseñanza se ejecuta o se evidencia en algún hermano. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:2? Porque con este texto quiero decir que un pastor debe proclamar el evangelio, es decir, profetizar, pero también enseñar. Pablo se lo dijo a Timoteo. Si alguien lo tiene, ayúdame. Gracias, hermana. ¿Se fijaron en el orden que Pablo le comenta a Timoteo lo referente a apto para enseñar? ¿Qué ven ustedes ahí? A ver. ¿Qué ven? La estructura del pasaje. El bosquejo del pasaje. Como ustedes lo quieran ver. Como lo quieran opinar, analícenlo. Entonces, es necesario que el obispo pastor sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuál es el bosquejo simple o sencillo de este pasaje? Aquí hay dos temas en este pasaje. Primero el testimonio y después la enseñanza. Escuchen esto porque ustedes como iglesia y miembros en plena comunión, más adelante, tienen que identificar a un pastor. ¿Cómo se identifica? ¿Porque sabe enseñar? Primero es el testimonio y después el testimonio evidencia de que hay un llamado al pastorado. No es al revés. Y ustedes ayúdenme también para cuando llegue un postulante o alguien de aquí se quiera postular a pastor, ¿qué es lo primero que debe dar? Testimonio. Qué interesante cómo pone el Pablo el orden, ¿verdad? Así que esta es la fórmula que encontramos. Un pastor debe ser apto para proclamar el evangelio, pero también para enseñar, dar testimonio y enseñar. Y cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de que primero da un testimonio. Siempre con nosotros, a partir de ahora, cuando hablemos del don de enseñanza, ya está involucrado el testimonio. ¿Amén? Pablo entonces prioriza primeramente el testimonio y luego el ministerio. Entonces, un pastor debe ser apto para la enseñanza. Pero también hay que dejar claro algo. El que tiene el ministerio de la enseñanza no es exclusivamente el pastor. ¿Sí? Cualquiera de aquí puede tener el don de enseñanza, de querer compartir lo que ha aprendido. Ahora vamos al segundo o tercer don, el de exhortación. ¿Alguien quiere hacer un comentario final del don de la enseñanza? ¿Quedó bien? ¿Claro? Vamos entonces al don de la exhortación. ¿Alguien podría dar un sinónimo de exhortación? ¿O cómo podríamos entender el término exhortación?
Ah, muy bien. Me leyó el bosquejo, Perlita. Ah, me la ganó, dice el hermano. Muy bien. Animar, exhortación, debemos entenderlo como el espíritu de animar a otros. Pero no solo eso, sino que el que anima es porque siempre está alerta, pendiente de sí mismo. No, de su hermano. El que exhorta siempre está pendiente de que nadie se desanime, y si alguien se desanima, ahí está para alentarlo, animarlo. Por lo tanto, si el don de enseñanza se dirige al entendimiento o al raciocinio, la exhortación está dirigida a la conciencia y a las emociones. Oh, cómo Dios cubre todo, ¿verdad? Qué increíble cómo Dios cubre todas las áreas de la vida del ser humano. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué institución? ¿Qué hombre? ¿No? ¿Qué disciplina? ¿Qué tentación? ¿Qué pecado puede cubrir todo lo que nos cubre Dios? Entonces, si la enseñanza se dirige al entendimiento, la exhortación está dirigida a la conciencia y a las emociones. Ambos, enseñanza y exhortación, deben estar siempre juntos, porque el que anima debe hacerlo solo a través de la palabra de Dios. No es solamente acercarse y abrazarlo, decirle ten ánimo, sino que darle una exhortación basada en la palabra de Dios. Porque un consejo humano se disipa, pero el consejo de Dios permanece. Permanece para siempre. Es decir, hermanos, que aquel que tiene el don de exhortación puede alentar a alguien que está a punto de caer al precipicio eterno. Y un consejo de la palabra de Dios puede alentarlo para que su eternidad se concrete en el día de la consumación. Obviamente que si cayó, no era elegido. Y si se salvó, pues Dios ya lo había escogido para salvación. El don de exhortación entonces es la habilidad de aplicar la palabra de Dios, la profecía y la enseñanza que se aprende en la comunidad de fe. Este don entonces nos permite ver a un hermano o hermanos decaídos, separados, distantes, desanimados, destruidos, y levantarlo. El don de exhortación no descansa hasta cuando ve a su hermano arriba, cuando ve a su hermano levantado. Este don tiene como meta la meta de Dios, de ver a una iglesia siempre alentada, siempre fortalecida, siempre confortada. Hermano, yo hago esta pregunta ahora como iglesia local. Usted ve y alcanza a ver lo que a veces yo no alcanzo a ver, pero ¿usted ha visto alguna vez que esta iglesia ha necesitado exhortación? ¿Cierto? Ya sea en forma general o en forma particular, la iglesia sí ha necesitado exhortación. Y hago otra pregunta. ¿Necesitamos estos dones en nuestra iglesia? Y también hago la siguiente, otra pregunta. ¿Cómo puedo identificar qué don tengo? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Cómo puedo identificar qué don tengo? ¿Soy nuevo en la iglesia o en este tema? ¿Sirviendo? Sí. Sí, porque si uno sirve, se involucra. Esa es la palabra. Usted no debe esperar que venga una revelación o que el pastor le diga, un hermano le diga,
o alguien de otra iglesia le diga de que ustedes tienen un don. La primera manera de poder identificar un don es, ¿cómo dijo? ¿Y después? Involucrándose. Involucrándose. Y si yo pues digo, no me siento cómodo aquí, me cuesta un poquito esto acá, voy a intentar acá. Hasta cuando usted diga, no, aquí me voy sintiendo bien a pesar de las circunstancias o adversidades que tengo en servir, exhortar, estamos en el habla, de profetizar, de enseñar y de exhortar, pues me voy acomodando a donde me empiece a sentir bien a pesar de las circunstancias. Entonces yo hago también esta pregunta, insisto en esto, ¿necesitamos estos dones en la iglesia? Y la respuesta es sí. Y si lo hay, siempre necesitamos diversificarlo más. Otra pregunta en forma individual, ¿con qué don yo me identifico? Perlita, ¿con qué don yo me identifico? ¿Tienes alguno? ¿Alguien? ¿Con qué don me identifico yo? Y no debe causarnos vergüenza, porque cuando dice la palabra de Dios, el que desea obispado, buena cosa desea. O sea, es que ¿en dónde a mí me gustaría servir? ¿En alguna de estas? Y puede que no, puede que no se identifiquen con ninguno, porque todavía quedan los dones de servicio. Generalmente las mujeres, porque hay hermanas reformadas, hermanos, que tienen el don de enseñanza, no sé, hermanos, tienen una habilidad para enseñar increíble, hermanos. Y escucho yo a unas cuantas hermanas que sí son de mucha capacidad académica, que Dios las ha llevado por años en ese rubro. ¿Con qué don me identifico? ¿Hay alguno aquí o que me gustaría realizar aquí? Pues usted déjelo de tarea, porque esta iglesia es un poco tímida. Sí. Una pregunta. Dentro de nuestra iglesia local, pues los dones más comunes son el de enseñanza, el pastorado. ¿Cuál es más? Lo digo por lo siguiente: hay iglesias locales que tienen una línea, ¿no? Sí. Y dicen, y hasta categóricamente lo dicen, ya no sirve. ¿Esta persona? No, este don ya no sirve. Ah. No, está bien. Pero me llamó la atención. Estamos en la iglesia bautista y dijeron, estos dones ya no están aplicables. Chirre, ¿no? ¿En qué momento, en qué consejo, sínodo dijeron, esto ya no va? Pues va a depender de cómo ellos, la concepción de ellos acerca de los dones también, pues, porque por ejemplo, ya no tenemos el oficio de profeta, pero algunas iglesias le llaman don de profecía predictiva, y en ese sentido ellos dicen que ya esos dones no están vigentes. Entonces va a depender mucho de cómo ellos interpreten el concepto de los dones, ¿no? ¿Y nosotros? Nosotros, pues todo lo que está aquí se siguen vigentes, ¿no? Todo lo que hasta aquí hemos estado estudiando siguen vigentes según la palabra de Dios. Y a ver, también me surgió hace mucho tiempo esta inquietud sobre alguien. Si yo juego a la pelota y soy buenísimo para la pelota, ¿es un don? Y alguien dijo, no, es un talento, y comenzó a diferenciar entre talento y don. Pero ¿cuál es el sinónimo de talento? Habilidad y don. No hay diferencias. Ahora, hay dones y talentos que tenemos para ejecutar nuestra vida cotidiana y que está dentro de la gracia común, que nos sirve para defendernos y llevar el alimento a la casa, para tener gracia en sociedad, para comulgar con amigos para los que les gusta el partido de fútbol, o con las amigas para los que les gusta preparar sus cositas, el café, etcétera. Esas son habilidades dentro de la gracia común, pero los
dones que son espirituales, ¿cuál es la característica principal de ellos? ¿Cuál es el fin o el objetivo de esos dones? La edificación de la iglesia. Esos son los dones que podemos decir que han sido redimidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo puedo identificar aquí qué tipo de los tres que hemos visto, yo puedo identificar qué es lo que nos falta como iglesia. ¿Saben qué nos falta aquí como iglesia? El don de profecía, enseñanza y exhortación. Entonces, cuando oremos y hagamos oración, hermanos, hagamos oración, pidamos que Dios despierte, porque las habilidades están. Muchas veces los dones espirituales se esconden, como dice la parábola de los talentos, que se esconden, no es por pereza, sino por las circunstancias de la vida, el cansancio del día a día, el afán del trabajo, etcétera. Más adelante vamos a ver el don del servicio, que después lo vamos a vincular ahí, pero lo adelanto brevemente. En el don de servicio, ¿Marta estaba mal o cuál era el problema de Marta? De la Biblia, hermano. A menos de que tenga una vecina. Sí. Pero en el caso de Marta, ¿cuál fue el problema? ¿El servicio fue el problema de Marta? Uh-huh. El mismo Señor le dijo. ¿Sí? Su diaconía no estaba mal, su servicio no estaba mal. De hecho, ella estaba sirviendo al Señor, al Dios encarnado. Quería tanto servir al Dios encarnado que se olvidó de adorar al Dios encarnado. Eso lo vamos a ver, analizar después. Pero ese es el concepto general. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos afanados. Dios nos dio la libertad, nos redimió, somos libres. Ya no somos esclavos del pecado. Antes sucumbíamos y nos inclinábamos al pecado fácilmente. Venía una tentación y a ojos cerrados, después meditábamos en las consecuencias, ahora ya no, reflexionamos, el Espíritu Santo nos da la habilidad de poder frenarnos ante eso, pero a veces, hermanos, ese constante afán que tenemos por la vida cotidiana nos hace olvidar que lo primero que debemos pensar en nuestra vida es en la vida espiritual. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el concepto, el problema que tuvieron en los tiempos de Esdras? ¿Qué pasó con Esdras? ¿No? Los judíos llegaron a recolonizar su tierra y se dedicaron más a sus casas. ¿Se acuerdan del tema? Sus casas enmaderadas. ¿Qué le dijo Dios a los israelitas en los tiempos de Esdras? Le dijo: ustedes están mal, le están dando prioridad a sus cosas cotidianas y han dejado, ¿qué cosa? El templo el construir el templo, el reconstruir el templo, en fortificar el templo, en fortalecer el templo. Es decir, que los dones de los israelitas quedaron escondidos. Los afanes que nos concentran más en el deseo de encontrar lo cotidiano. A veces el afán de encontrar lo económico, en los jóvenes de encontrar un novio o una novia, en los afanes de otras cosas nos hacen perder la vista en lo que realmente es importante. ¿Y qué sucede? Fíjense lo que el Señor les dijo, la respuesta que le dio a Marta. Marta, Marta, esto es lo que te produce el afán. ¿Qué produce? Afanada ahí. El afán siempre produce sinónimo de turbación.
Estrés. ¿Te identifica? ¿Cuál es el sinónimo de turbación? Estrés. ¿Qué más? Preocupación. ¿No? Entonces el Señor, con una voz amable y constante, nos dice: edifiquen la casa de Dios. Dejen los afanes, porque los afanes turban. Ya me hicieron adelantar en la clase siguiente. Los afanes turban, los afanes desmoldean, descarrilan. ¿Ustedes han visto cómo cuando descarrila un tren? ¿Cómo suenan esos fierros? ¿Sí se han escuchado? ¿Cómo? Eso es estar turbado, hermanos. Cuando uno está turbado, no pierde la orientación, la cabalidad. Comienza a gritarle a los niños, al esposo, a la esposa. No digan amén. Empiezan a gritarle al empleado, a todo el mundo cuando estamos turbados. Pero cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, buscando primeramente los dones espirituales para edificar el reino de Dios, entonces eso provoca que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Es importante el tema de los dones? Entonces, oremos en este final para que el Señor despierte los dones en esta iglesia. Y si yo soy ese puente para los dones, que sea yo el que despierte en mí el Señor ese don. Amén. Oramos. Señor, gracias. En esta hora nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra.